el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Bienvenido Marvin, bienvenido a toda la audiencia que nos escucha este día en Sentados en un Café con Jesús. La verdad es que hoy tenemos un súper programa y un mensaje muy poderoso, como muchos de ustedes ya lo pudieron escuchar antes en la prédica. Y la verdad es que yo además estoy doblemente feliz porque hoy es charla de chapines este programa. Bienvenido Marvin, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien Claudita. Ahí sí que agradecido con Dios que siempre Él y su misericordia nos tiene aquí en este cafecito con Él, ¿verdad? Amén, amén. Y es que mira, realmente Dios siempre nos habla en cada momento de nuestras vidas. Y para empezar a hablar de ese hermoso mensaje, pues vamos a hacer una oración para entregarle a Dios el programa. ¿Te parece si la haces tú, la oración? Gracias por el privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi Rey, mi todo, papito lindo, hermoso. Aquí estamos, Señor, tus hijos, tus siervos, hablando de ti, Señor, porque es lindo hablar de ti, es precioso que tú a través de tu Santo Espíritu nos inspires nuestro corazón y nuestra mente, nuestros labios, para poder proclamar tu palabra, Señor, que es esa espada de doble filo, Señor, que siempre llega a los corazones, primero al nuestro y luego al de los hermanos que nos escuchan a través de este programa y de las redes sociales, mi Señor. Bendito seas, quédate con nosotros, Santo Espíritu Dios, y sé tú el que hable en este programa, el que inspire en nuestro corazón para que seamos siempre dignos de alcanzar esas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y como siempre con la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén y amén. Amén. Bueno, pues qué bendición, Marvin, tenerte por acá. Yo le quiero contar a toda la audiencia que esta noche pues tenemos la gran bendición de tener con nosotros a Marvin. Marvin es guatemalteco, pero su corazón tiene aquí un gran pedazo salvadoreño y sobre todo, pues tenemos la dicha hasta de servir en el mismo grupo, así que estamos súper contentos de poder tener esta charla. Marvin, contanos cómo te sentiste con este hermoso mensaje que el Señor te regaló. Fíjate, Claudita, que yo en algún momento le decía a mi pastor y le decía, fíjate que hay una hay una lectura que me anda buscando, porque ya me venía haciendo clic desde varios servicios en nuestra comunidad, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad en algún momento de grabar Nacidos del Corazón de Dios y el Señor me ponía esta lectura. Y luego tuve la oportunidad también de grabar un programa de Orando por Ti y el Señor me ponía esta misma lectura. Entonces yo le digo a mi pastor, mira, me anda buscando, y entonces él me dijo, espero de que te encuentre. Pero realmente, pues ya en mi corazón empezaba a latir como cualquier revelación que el Señor le da a uno. Y pues en oración el Señor me dio la oportunidad pues de verme hacia adentro, qué faltaba de mí para poder llegar a ese trono de la gracia que Él nos ofrece, ¿verdad? Y entonces la charla está inspirada pues en el libro de Hebreos, ¿verdad? La lectura es de Hebreos 4:16. Normalmente esta lectura siempre, incluso a veces nos la compartíamos en servicios que a veces tocaba hacer en oración por enfermos, digamos a veces en las cadenas de la Divina Misericordia. Entonces esta lectura es como que siempre el estar cerca del Señor en todo momento. Así fue como el Señor inspiró mi corazón y pues la tomé para mí y pues obviamente Él fue haciendo cada parte de ella
una pincelada todos los días, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y fíjate que realmente a mí me gustaba mucho cuando estaba estudiando tu prédica, porque algo que me parecía súper lindo era lo que tú contabas de cómo Dios te había mostrado durante la pandemia que te habías apartado de Él, o sea, que estabas llenando tu tiempo de otras cositas. Contanos, porque eso a veces nos pasa a todos. Sí, pues definitivamente, como todos sabemos que la pandemia nos encerró a todos, ¿verdad? Nos encerró, nos empezaron los medios de comunicación a infundir miedo. Y en la famosa frase de quédate en casa, ¿verdad? Quédate en casa, y eso fue entrando dentro de nuestra mente primeramente, ¿verdad? Y luego bajando a nuestro corazón. Pero ese quédate en casa va dando como un acomodamiento, ¿verdad? El sentarnos a trabajar, a no tener, digamos, un contacto con las personas. Y ese acomodamiento, pues, desde un buen punto de vista puede ser, pues, estar uno en su casa cuidándose y todo, sí, ¿verdad? Pero no alejándose de esa presencia del Señor. Lo que pasa es que ya en casa, pues, yo les contaba ahí, ¿verdad? La comida, la bebida y todo en la comodidad del hogar, pues, empezó a generar vicios en mí y en mi esposa, ¿verdad? Porque yo les comentaba que los malos hábitos lo que provocan son vicios en nuestra vida. Y muchas veces no nos damos cuenta, eso fue de una manera inconsciente, ¿verdad? Porque uno pues siempre está alerta en su oración, en la lectura de su palabra, pero en algún momento el mundo lo va alejando a uno. Y lo va acomodando tanto que cuando uno canta una alabanza que dice que eres el número 1 de mi corazón, ya en ese momento para nosotros era el número 2 o el número 3. Entonces, ese acomodamiento nos fue alejando, nos fue enviciando series y los capítulos tan interesantes y que ya viene la otra temporada y que no te muevas del sillón. Y la oración se fue quedando y se fue quedando, ¿verdad? Entonces, obviamente, empiezan a entrar cosas en tu vida. Digamos, yo, el Señor ya me había rescatado del tema de la gula, porque en un momento de depresión en mi vida caí en la gula y subí demasiadas libras de peso. Y el Señor ya había trabajado en mi corazón y ya había empezado yo ahí sí que por salud, ¿verdad? A rebajar, pero ahí definitivamente las dosis de comida eran hasta 5 o 6 veces al día, entonces definitivamente volví otra vez, ¿verdad? Entonces puede volver uno a antiguas costumbres, que la prédica lo dice, ¿verdad? A antiguos vicios, pecados, que posiblemente ya eran victoria en nuestra vida y regresan en esa comodidad. Y es que a mí me parece muy lindo lo que dices, porque muy revelador en realidad lo que dices, porque al final a veces no nos damos cuenta que no valoramos todo lo que obtenemos en la oración, o sea, porque al final es en la oración donde no solo Dios nos muestra nuestras debilidades, pero también nos muestra cómo salir de ellas. Y a veces pareciera que en estos tiempos en los que como tú mencionabas, la pandemia y eso, o que estábamos encerrados y ahora que ya hemos salido, empezamos a poner pretextos de por qué no volver a las cosas de Dios, o porque ahora ya no tengo tiempo para ir al grupo, o ya no tengo tiempo para ir a misa o al Santísimo. Y tú mencionabas cómo Dios tocó tu corazón en un tercer día. Sí, me mostró. Fíjate que la charla yo ya la tenía preparadísima, porque uno cuando empieza a prepararla, uno la ora y escribe, ¿verdad? Pero definitivamente con el testimonio que más adelante les comentaré, el Señor me lo refrescó todo. Me hizo como un refresh, y entonces en ese día
En primer lugar, el tercer día, porque acuérdate que yo estoy en Guatemala, y yo llegué ese día, al tercer día que estábamos, y me sentí tan amado por el Señor, esa calurosa bienvenida, ese amor fraterno, y me dan una oración al frente que muchas veces, pues uno dice, se prepara, ¿va? Cuando le dan el servicio, pero cuando lo tiran así al agua, pero es el Señor el que... Entonces fue algo tan maravilloso, pero sí causó un como dolor en mi corazón ver vacío. ¿Verdad? Yo me recuerdo que antes nuestro grupo hasta nos dividíamos en barcas, ¿verdad? Y hasta tenía que buscar un espacio porque no cabíamos en el templo. Y ese día me tocó mi corazón porque lo vi vacío, ¿verdad? Entonces, definitivamente clamando al Espíritu Santo, que también nos hablaron en ese tercer día del Espíritu Santo, y nos comentaba, en este caso, el que nos dio la charla, nuestro hermano Omar nos decía que habían hábitos, ¿verdad? Que debíamos de generarlos y todo. Entonces, cuando yo le pregunto al Señor, me dice que debemos de regresar al principio. Y en el retiro de predicadores, por todo esto de la pandemia, nos invitaban el retiro a regresar a las bases. Entonces dije, definitivamente no, esto no es que venga de mi mente, sino que es el Señor el que quiere ordenarnos. Y como que esto, cuando uno se pierde en algún lugar, uno regresa al punto de partida, ¿verdad? Entonces ahí es donde Él nos quiere, creo yo, que empecemos de nuevo a retomar nuestras fuerzas, a hablar aire y a empezar y no olvidarnos de esa presencia que desde que nosotros hicimos nuestro retiro nos dieron la clave. ¿No? Porque cuando uno sale de su retiro, sale, bueno, no me voy a comer al mundo, ¿va? Sino que voy a aprender a vivir en el mundo, ¿va? O sea, de las tentaciones, alejado y todo, pero definitivamente uno se va, inconscientemente se va olvidando de esa cruz bendita, ¿verdad? Que lo salvó a uno de todos sus pecados, ¿verdad? Y es que a veces es tan fácil distraerse y tan fácil poner pretexto, ¿verdad? O sea, porque realmente uno va a ver los centros comerciales y están llenos. Uno mira las fotos de los conciertos y están que rebalsan. Uno ve las fotos de los estadios y los partidos, ya todo el mundo apretadito. Y sin embargo, siempre tenemos un pretexto para decirle a Dios, ahí a tercer día no puedo llegar, o a servir no puedo llegar porque me puedo contagiar. Y tú lo mencionabas bastante en tu charla, como a veces en ese quitarle el primer lugar a Dios, también le quitamos a Él ese primer lugar de confianza en Él. Correcto. Y ahí está, ¿verdad? En qué creemos, ¿verdad? En quién está puesta nuestra confianza. Entonces, por eso el Señor nos manda a sentar nuestros pies bien sobre esa roca que es Cristo Jesús. ¿Y cómo crees tú que al final podemos volver a ponernos delante de ese trono? Tú contabas en la charla que tu necesidad había sido tan grande que aún en medio de ese encierro habías salido corriendo a pedir ayuda, que te llevaran a comunión. ¿Cómo le podemos contar a la gente que a lo mejor hoy se ha retraído un poco, que vuelva a los pies de Jesús? Mira, Claudita, hay un dicho bien sabio que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso toca mucho mi corazón, porque el Señor me ha permitido amarlo en la Eucaristía. Y el no tener ese sacramento vivo en mi boca era algo que yo ansiaba, pero que obviamente el mundo me había apartado y uno me había olvidado de eso. Y cuando Él me habla y me dice, aquí estoy, o sea, yo no me he ido, o sea, al que te has alejado eres tú. Y como esa mañana Él me dice, si la vitamina la tienes en tu casa,
pero yo no entendí ese mensaje. Y es que mi esposa, hay 3 religiosas para la gloria de Dios en la familia. Y ahí estaba, pues, o sea, solo era nada más de pedirla. Y fuimos a recibirla. La primera Eucaristía en tiempo de pandemia, que para muchos era, tal vez solo para los que servían en las parroquias, ¿verdad? Que eran los grupos que se hacían las misas. Ellos tenían la oportunidad de degustar y de llenarse de ese sacramento tan lindo y tan hermoso. Pero fíjate que el Señor, como no se queda siempre con nada. Yo les comentaba que ese 11 de junio, que fue día de Corpus Christi del 2020, a mí nunca se me olvida. En la parroquia donde nosotros asistíamos, ahí había adoración eucarística ese día. El templo no estaba abierto para todos, pero sí en el atrio había exposición, habían confesiones. Entonces, el acercarse al trono de la gracia es eso. Es ir a humillarse uno ante Él. Tenemos nosotros los católicos la bendición de ir a ese sacramento de la reconciliación y luego degustar de esa Eucaristía que, como dice la alabanza, es tan dulce, ¿verdad? Como la miel. Entonces, la verdad es que desde ahí el Señor tocó mi corazón y yo les comentaba que los jueves para mí son como, es mi día sagrado, ¿verdad? No quiere decir que no visite al Santísimo los días que yo quiera, porque tenemos esa bendición de poderlo hacer todos los días, pero los jueves para mí es parte de ese acercamiento hacia Él, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, antes de que te voy a dejar así con esa pausa de lo que significa para ti ese jueves eucarístico, y quiero invitarlos primero a que escuchen ahora nuestra primera alabanza. Y me encanta porque tú dijiste una frase muy linda y esta primera alabanza justo lo ilustra. Tú dijiste, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y Dios te puso en tu corazón a ti sentir esa gran necesidad y que eso te devolviera al trono de adoración. Y la alabanza que vamos a escuchar para que también nosotros podamos conectarnos con Dios es de John Carlo y se llama Te Necesito. Así que no se vayan, los esperamos aquí de vuelta porque todavía nos falta mucho por contarles con Marvin. A ti de la castidad. Delia, estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque
necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Te necesito Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Buenas noches, mis hermanos, y aquí estamos de vuelta otra vez en Sentados en un Café con Jesús. Y como recordarán, estamos hablando con Marvin de cómo podemos volver a estar sentados frente a ese trono santísimo y ponernos a adorar de nuevo a Dios. Así que bueno, en el primer bloque pues tú nos venías contando de cómo Dios te puso este mensaje, de las cosas que Él te fue mostrando, y cerramos justo con esa necesidad que tú sentiste de Dios. Pero yo te quisiera hacer una pregunta ahora en nombre de toda la audiencia. A veces el enemigo es tan astuto que nos pone vendas en los ojos y no nos damos cuenta que nos hemos alejado. O no nos damos cuenta que pasamos ya más tiempo viendo Netflix, o más tiempo en el celular, o más tiempo leyendo cosas, pero lo más triste es que no nos damos cuenta que ya no pasamos tanto tiempo con Dios. ¿Cómo podemos identificar los síntomas que podemos encontrar cuando nos hemos alejado de Dios? Yo creo que el primer síntoma es el debilitamiento espiritual. Cuando tu oración ya no es grata. Digamos, si yo tengo el hábito o la virtud de madrugar a orar, por ejemplo, pero el sueño me venció, ya las ganas de orar ya no son las mismas. Le di otro tiempo a dormir porque estoy cansado. Entonces ahí mi espíritu se empieza a debilitar, ¿verdad? Y mi oración es base. Pero ya cuando esa oración pasa a segundo plano, entonces ya viene la parte del desaliento. Ya lo que yo veo ya no me es agradable, me quejo, ¿verdad? Porque tal vez en mi oración, a pesar de la tormenta que esté pasando, yo le doy gracias a Dios por todo y me empiezo a quejar. Y eso me va desalentando y eso me va haciendo como que de reclamarle al Señor. Empieza tal vez hago mi oración, pero ya no es una oración de adoración,
de gratitud, sino que empieza una oración de queja. Del por qué esto, del por qué aquello, ¿verdad? No el para qué. Entonces, y obviamente entra la pereza. Y ahí ya se convierte en asedia, que ya conocemos muchos de ese tema, ¿verdad? Que ya no nos van agradando las cosas. Otra cosa es el acomodo, ¿verdad? Porque me siento tan cómodo. Ya me aprendí a vivir así y como que el pecado empieza a entrar en tu vida. Y le vas dando cabida porque ya va siendo parte de tu vida y te vas como que acomodando, ¿verdad? Entonces, siento que esos son los síntomas y a veces son inconscientes. Porque somos cristianos, leemos la palabra y todo, pero ahí nos vamos alejando. Totalmente, y por eso te decía, o sea, porque para mí esa inconsciencia es como la venda en los ojos que nos pone el enemigo, que no nos demos cuenta, y yo creo que tú lo has descrito súper bien, y a mí lo que me encanta es que Dios sí se da cuenta que nos hemos enfriado, Dios sí se da cuenta que ya no estamos ahí porque Él nos extraña. Y Dios nos manda señales a veces. ¿Cuáles crees tú que son esas señales con las que nos quiere jalar de regreso? Mira, te voy a hablar desde mi lado personal, digamos, cómo el Señor toca en la oración. Él siempre es bien amoroso para despertarme. Uh-huh. Entonces, a veces hay una hora donde Él despierta, ¿verdad? Pero como que ese salto de la cama es el que a veces más cuesta. Entonces, Él te despierta, pero tal vez uno se da la vueltecita, ¿verdad? Y le da la espalda. Y Él es el guardián que no duerme. Amén. Y ahí está. Y si te volteas, ahí va a estar. Pero va a respetar siempre, ¿verdad? Porque Él te da libre albedrío. Y era lo que, digamos, en la charla el Señor ponía en mi corazón la palabra cerca, ¿va? Porque la invitación en la cita de Hebreos 4:16 dice, acérquense. Y el acercarse, la palabra cerca es un adverbio de lugar, ¿verdad? Su antónimo es lejos, ¿verdad? Pero ¿qué es un adverbio gramaticalmente hablando? Es una palabra que invariable que modifica el verbo. ¿Y quién es el verbo? Encarnado, Cristo Jesús. Amén. Y Él nos da ese libre albedrío de que nosotros ese cerca y ese lejos lo decidamos nosotros. Pero Él va a estar ahí siempre. Lo que pasa es que cuando yo estoy más cerca, como dice la alabanza, hasta te puedo tocar. Amén. Pero cuando yo estoy más lejos, no quiere decir que Él no esté, porque Él ahí está. Pero el que no se va a dar cuenta que ahí está soy yo. Ya no va a ser lo mismo. Entonces la decisión la tenemos nosotros. Él solo está ahí expectante de invitarnos, ¿verdad? Cuando fuimos a un retiro nos invitaron, no nos obligaron, no nos amarraron. Cuando estuvimos ahí hicimos la oración de entrega, fue una invitación, no fue forzado, ¿verdad? Y cuando recibimos al Espíritu Santo de la misma manera, porque no nos pararon y nos amarraron y bueno, aquí lo recibe sí o sí, ¿verdad? O sea, eso fue algo, pero ya con el amor uno de Jesús en su corazón. Entonces eso pienso que es muy clave. En esta charla eso es muy clave. La decisión de acercarse o alejarse la tengo yo. Amén. Y fíjate que leyendo la cita, porque al final, si me permitís voy a leer la cita, citarla, pero dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él
tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y tú tenés razón en lo que nos estabas explicando, que la decisión es de nosotros, pero a veces pensamos que Dios es como los hombres. Y entonces, a lo mejor ahorita, con la primera pregunta, muchos ya se identificaron y dijeron, pues sí, yo tengo todos esos síntomas. Pero ahora, y ahora con lo que tú decías de estar cerca y de estar lejos, quizás algunos están diciendo, pues yo quiero volver a estar cerca. Y ese es el momento en el que necesitamos justo que tú nos digas en qué consiste ese acercarnos con confianza. O sea, cómo volvemos con confianza a decirle a Dios, Dios ya sabe que nos alejamos, pero cómo volvemos a llegar con Dios otra vez, con esa confianza, para volver a estar cerca de Él. Fíjate que primeramente la oración es clave, ¿verdad? O sea, si yo a mi oración soy comunicativo con Él, le cuento qué siento, qué me afecta, cómo está mi corazón, definitivamente al escuchar su escucha yo voy a sentir definitivamente ahí su consuelo. Eso es. Entonces ese consuelo, esa paz que Él daba, ¿verdad? Por eso el Salmo del 23 dice, me llevará en aguas, ¿verdad? O sea, beberé de esa agua fresca. O sea, eso es la frescura, el rocío de la mañana. Esa yo pienso que es una clave importante en la oración para poder sentirme cerca de Él, ¿va? Al estar cerca de Él me va a permitir leer su palabra de una manera tan, digamos, como tan agradecido, ¿va? Por el mensaje que Él me va a dar ese día. Y definitivamente allí, pues ya viene lo demás, ¿verdad? Nosotros los católicos tenemos la bendición de poder hacer una Eucaristía diaria, ¿verdad? Los que podamos y tenemos el tiempo para hacerlo, una Eucaristía diaria, una visita al Santísimo, todos esos nos van acercando a ese trono, ¿verdad? Entonces, uno ya como que se deleita, ¿verdad? Ya no es el síntoma del alejamiento, del debilitamiento, de la pereza, sino que retomas tus fuerzas porque el Espíritu Santo te da fuerzas. Amén. Entonces, allí es donde el Señor quiere que nos acerquemos con esa confianza. Por eso es que a veces cuando a uno le dicen, mira, vas a ir a hacer este servicio, vas a ir a predicar, y uno dice, voy con todos los power, ¿verdad? Así dicen en El Salvador, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque la palabra confianza es todo, ¿verdad? Uh-huh. Y fianza es garantía, ¿verdad? Y esa garantía y el poder es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dicen todo, con todos los poderes, ¿verdad? Pero ¿con los poderes de quién? Los míos. Ay, Dios, ahí me quedo en la esquina. Pero si voy con los poderes del Espíritu Santo, del Dios vivo, definitivamente que las cosas van a ser diferentes. Amén. Amén. Y tener razón. Y al final tú dijiste el dador de poder por sobre todas las cosas, que es el Espíritu Santo. Y a veces no nos damos cuenta de que es tan sencillo como pedirle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, no puedo hacer esto, esto y esto. Y el Espíritu Santo nos capacita y Él habla con Dios por nosotros para que Dios pueda ayudarnos a ser capaces de hacer lo que necesitamos hacer. Así que de verdad creo que tenemos que orar más por el Espíritu Santo, como tú lo has dicho, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nos dé todos esos poderes que necesitamos. ¿Cómo te sentiste tú y no sé, cómo te sentiste tú después de que volviste a ese encuentro con el trono donde está sentado nuestro Señor, cuando volviste a adorarlo en el Santísimo? ¿Qué diferencia hubo en tu corazón versus el Marvin que estaba sentado, que estaba acomodado, que estaba comiendo? ¿Qué cambió en tu vida después de que decidiste acercarte otra vez?
Mira, Claudita, creo que cambia tu corazón. Porque mira, el alejamiento te va haciendo un corazón de piedra, ¿verdad? Entonces, donde más lejos estés, tu corazón va agarrando esa callositis, ¿verdad? Se congela. Y entonces, definitivamente, cuando uno recibe esa presencia santa, porque los que creemos, los que adoramos la Santa Eucaristía, sabemos que es Dios el que está allí. Es el pan de vida bajado del cielo. Y el recibirlo es como palabras inexplicables. Yo creo que solo el corazón, si hablara y le pudiéramos micrófono, diría tantas cosas. Pero es algo de interior lindo, esa presencia. O sea, a mí hay una alabanza que me gusta mucho que dice, cuando hablan de la Eucaristía, que dice que es presencia real, amor verdadero, amor de los amores. O sea, eso a mí me quiebra muchas veces, pero es lo que uno siente. Al verlo por televisión, definitivamente mi fe debe ser, él está en todos lados, pero si está uno cerca, es algo delicioso, de veras. Es un banquete que es inexplicable. Y ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que es una paz que rebasa cualquier entendimiento, ¿verdad? Definitivo. Llenito. Ah, sí. No. Ya no te dan ganas de comer más pan. Ese era el que me tenía, ¿verdad? Sí, porque al final es Dios el que te llena los vacíos. Y es que a veces no nos damos cuenta que hay algunas cosas que nosotros hacemos justo para llenar vacíos, y no nos damos cuenta que el único que nos puede llenar el vacío es Dios. O sea, yo me recuerdo en el retiro cuando daban la charla del amor de Dios, que decían que era como que a nuestro corazón le hiciera falta una pieza del rompecabezas, y esa pieza solo la puede llenar Dios. Amén, así es. Pero la queremos llenar con otro montón de cosas, y que eso al final del día es lo que no permite que podamos vivir plenamente el amor de Dios, y esto que tú nos acabas de decir. Así que bueno, para que ya empecemos a preparar nuestro corazón para encontrarnos con ese Rey de Reyes y empecemos nuestro camino de regreso a casa, vamos a pasar ahora a una alabanza. La alabanza es de Kairi Márquez y se llama Rey de Poder. Así que para los que nos están viendo y escuchando, los invitamos a que cierren sus ojos mientras escuchen esa alabanza y que empiecen a preparar su corazón para adorar al Señor y para reconocerse necesitados de Él. Ya volvemos. Los ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del Poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Rey de poder, tú eres Rey de gloria, Rey de justicia. Tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bueno, y estamos ya de regreso con Marvin en este programa tan lindo en el que estamos hablando de su charla Acerquémonos al trono de nuestro Dios. Y veníamos hablando en el bloque anterior, pues ya hablamos de las señales, de los síntomas de cuando nos hemos alejado de Dios, y hablamos de las señales de cómo Dios nos quiere traer de regreso a casa y de cómo nosotros tenemos la decisión y cómo podemos volver a través del Espíritu Santo a conectarnos con Dios y a volvernos a poner en comunión con Él a través de nuestra oración. Pero hay todavía una parte que nos hace falta explorar, porque estar unidos con Dios y acercarnos a su trono no solo nos lleva a estar hablando uno a uno, sino que también nos lleva a querer servir a los demás. Y quizás muchos de los que nos están escuchando pues son servidores que a lo mejor hoy le han puesto pausa a su servicio. ¿Cómo podemos retomar el servicio cuando nos hemos apartado de Dios? La verdad es que esa relación con Dios que Él te da a través del madero vertical te va generando una necesidad. Y tal vez voy a traer a colación aquí cómo el servicio llegó a mi vida, cómo el Señor me dio la oportunidad de volver a servir. Porque como todos saben, pues mi retorno a Guatemala por el tema del trabajo me alejó a mí de mi comunidad. Y aquí yo tuve que buscar. Yo buscaba en parroquias, pero yo necesitaba del Señor. Yo necesitaba de esa familia espiritual, porque si no, mi crecimiento se viene para abajo, ¿eh? O sea, si yo ya crecí, ya serví, yo ya estaba predicando y de repente me cambiaron, me movieron el piso, entonces, pero debe de existir siempre esa sed de servir, ¿verdad? Y a mí la virtualidad me dio la oportunidad, para la gloria de Dios, de volver a integrarme a la comunidad, ¿verdad? Y eso, pero era un deseo muy grande en mi corazón. Entonces, creo que el enfriamiento que muchas veces tenemos con la parte del servicio es algo que debemos de tener cuidado, porque nos acomodamos mucho a la pantalla, ¿verdad? Y pues como solo me miran de aquí para allá, pues no hay problema, ¿verdad? Máxime si no enciendo mi cámara, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, no es lo mismo llegar al templo, que me va a generar en primer lugar, una disposición. En segundo lugar, un sacrificio, porque voy a ir a servir al Rey, ¿verdad? En tercer lugar, me va a generar una responsabilidad y una puntualidad, porque tengo que estar temprano en mi servicio, porque tengo que ir a hacer la oración de entrega. Entonces, todo eso, sentado en un sillón, definitivamente no voy a tener ese mismo acercamiento. O sea, no quiere decir que el Señor no esté ahí, porque Él es omnipresente. Pero ahí es donde yo me voy a empezar a integrar a mi comunidad, ¿verdad? En este caso, la comunidad nuestra es nuestro grupo de oración, nuestros ministerios, nuestros brazos, ¿verdad? Notamos mucha ausencia, ¿verdad? ¿Por qué? Por miedo. Puede ser, ¿verdad?, que todavía el miedo no haya salido de nuestra mente. Y entonces en nuestro corazón todavía está tibio, pero frío o caliente, definitivamente, ¿verdad? Entonces, porque el Señor es amoroso, pero a veces también Él es como que muy, muy así, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que lo invita a uno a acercarse más a su grupo, a su parroquia. A veces uno tiene la misión, ¿verdad?, de acercarse, de llevar aliento a sus mismos hermanos de comunidad. A veces hay necesidad y no lo vemos. O sea, a pesar de que estemos sirviendo, a pesar de que el tiempo y todo, siempre hay que tener cuidado con las vendas, lo que hablaba Claudita al principio, esa ceguera espiritual que a veces a uno no lo permite verle a los lados, ¿verdad?
Entonces esa relación de comunidad es importante, porque lo que nos da es fuerza. La unión hace la fuerza, ¿verdad? No es lo mismo Marvin de León en su casa con su esposa orando que estando en mi grupo, ¿verdad? Y por ejemplo, el día de la prédica en mi grupo, que fue un regalo del Señor, y sentir esa oración que me llegaron a hacer, todo eso no lo puedo vivir si yo no regreso a la base, porque nuestra base ahí estaba. Esa era nuestra base, nuestro lugar de oración, pero nos lo cambiaron. Pero ahora ya podemos regresar. Entonces ya la frase, quédate en casa, quedó obsoleta. Y es parte de la antigua alianza. La nueva alianza ahora con Jesús es regreso. Regresa a casa, y te espera Jesús con los brazos abiertos. Y claro. Yo creo que eso que decís es muy lindo, porque al final, cuando nosotros necesitamos de nuestra comunidad, también para que nos ayude a perder las vendas, para que en esa oración que hacen por nosotros nos puedan ayudar a descubrir que nos hemos enfriado. Necesitamos de la comunidad, porque si nos hemos caído necesitamos una mano que nos ayude a levantarnos, y si tenemos una necesidad, pues que estén ahí para nosotros. Marvin, tú dabas un testimonio muy lindo de servicio en tu charla. Tú hablabas de cómo te diste cuenta que el servicio empezaba en casa. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Fíjate que a veces uno padece de ceguera espiritual. Yo sí les contaba que yo sirvo en el brazo de cárceles, pero ya desde el inicio de la pandemia no hemos tenido servicio, ¿verdad? Pero el Señor, lo que pasaba es que, digamos, esta charla me reveló a mí mucho, porque ahí nuestro prójimo es nuestro próximo, y a veces ese no lo vemos, ¿verdad? Entonces, si queremos alcanzar la vida eterna, a veces tenemos dentro de nuestra misma casa una necesidad que no la vemos, ¿verdad? Yo puedo orientarme a mi comunidad y ir aquí, que soy líder de este brazo, pero a mi alrededor, a mi prójimo más cercano, y a mí me había pasado eso, porque habían enfermos en mi familia y yo no iba a orar por ellos, ¿verdad? Entonces, en esta situación difícil que me tocó vivir, que es muy reciente, la partida de un ser querido, una de mis hermanas más grandes, el Señor me manda, porque ahí sí me mandó. Ahí no me invitó, porque ya me había hablado muchas veces, y eso es lo que sucede, que a veces el Señor te muestra y tú no te haces el del ojo pacho, dicen, ¿verdad? Y realmente cuando el Señor sí me jaló y me dijo, bueno, vas, y fui, pero Él sabía por qué, porque Él sabía que esa oración iba a ser la despedida del cuerpo, ¿verdad? De mi hermana, porque su espíritu, su alma, rogamos por ella, ¿verdad? Pero el Señor permitió que no quedara ese dolor en mi corazón. Él es perfecto, y me permitió ir a hacerlo, ¿verdad? Y yo muy agradecido con Él. Ahí es donde llega uno a ese trono de la gracia, ir a ponerse, ahí sí que postrarse ante Él y decirle, mira, Señor, mis fuerzas ya no dan, son las tuyas las que aquí en este caso vas a... Y Él me permite a mí estar en paz, ¿no? O sea, mi hermana fue mi maestra, porque ella era maestra de profesión, pero era como mi maestra desde pequeño. 56 años de convivencia, duele, ¿va? El cuerpo duele, pero el Señor da una paz inmensa. Él trabaja por uno cuando esa confianza realmente uno la pone en ese trono, ¿verdad? Entonces, yo pensé que el día que iba a dar mi charla me iba a quebrar, porque hablar de la ausencia de un familiar es duro, pero como el poder del Espíritu Santo te da esa paz hasta para contar ese ejemplo, ¿verdad? Porque ves un ejemplo, ¿verdad? De cómo uno a veces se descuida. Entonces la invitación es que
como si es de regresar a la base, recordemos que nuestras familias son la base de la sociedad. Y hacia ahí hay un Cristo necesitado de palabras, de aliento, de a veces apoyo económico, de apoyo de oración, y eso muchas veces no lo vemos. Gracias que el Señor se glorificó, y esa paz que Él da es, ahí sí que no es algo incomparable. Amén. Qué lindo testimonio, de verdad. En serio que creo que nunca he dicho tantas veces lindo, pero creo que este programa ha tocado mucho mi corazón, porque realmente, como te decía, cuando escuché tu charla, me di cuenta de cómo a veces es tan fácil distraerse y tan fácil no darte cuenta de que Dios te está llamando, ¿verdad? Y como tú dices, de darnos cuenta que tenemos que abrir nuestros brazos a servir a los demás. Y yo te quiero pedir, Marvin, que en estos minutos que nos quedan, si puedes hacer una oración por todos los que estamos escuchándote, todos los que Dios ha tocado con este mensaje de amor, para que tú puedas, a través de esa oración, llevar a que nuestros corazones vuelvan a ese trono de la gracia que tú tanto nos has invitado en esta charla. Amén. Bueno, siempre nos cubrimos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y, amado Señor, tú que eres bondadoso y misericordioso, aquí estamos, Señor, y con un corazón dispuesto y agradecido por ese mensaje que ha tocado mi corazón, que en la palabra que tú has revelado, que has cambiado posiblemente ese lamento en gozo, porque así eres tú de bueno y maravilloso. Así es que yo te clamo por cada uno de los corazones que estamos aquí reunidos, para que tú vengas a tocar y a encender esa chispa, Señor. Porque tal como lo decíamos en la charla, tú eres un caballero y tú nos invitas a acercarnos a ese trono de tu gracia. Tú nos invitas, Señor, a regresar al principio, porque posiblemente nos sentamos perdidos. Tú de niño, Señor Jesús, nos enseñaste que cuando tú estuviste perdido, regresaste al trono, regresaste al templo, ahí donde estaba tu Padre. De un niño de 12 años se nos enseñe a tantos adultos que estamos hoy aquí, mi Dios, es porque eres único, es porque tu amor es increíble. Por eso es que a través de esta charla, tú nos invitas a acercarnos a ese trono con amor, con decisión, con desprendimiento, Señor. Que veamos que tú realmente eres el único que puedes poner paz en nuestros corazones y dar un aliento de vida, mi Señor. Por eso que yo te clamo que envíes tu Santo Espíritu en este momento para que venga a refrescar nuestro corazón, para que venga a darnos un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón necesitado de ti, Señor, para podernos acercar a ti. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo Consolador. Ven en este momento a tomarnos, a abrazarnos y a consolarnos, a acariciarnos, porque tú eres especialista en amor, Espíritu Santo. Ven a revelarnos la necesidad que tenemos de ti, Señor, de acercarnos más. Si nos hemos alejado, tú sabes que nuestro corazón está deseoso de estar nuevamente cerca de ti, mi Señor. Bendito y alabado seas, glorificado sea tu santo nombre. Lo hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por la intercesión de esa Madre Consoladora que también eres tu Virgen Santa María. Y ese auxilio precioso de tu Santo Espíritu que siempre nos lleva a tu trono, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Qué bendición de oración, qué bendición de programa. Yo estoy segura que muchos corazones que nos están escuchando, Dios los ha tocado y que Dios les va a permitir volver a ese trono de la gracia. Gracias, Marvin, de todo corazón, por tu amor, por tu docilidad, para escuchar al Espíritu Santo y para dejarte guiar y para traernos este hermoso mensaje. Que Dios te bendiga. Gracias, Claudita, a ti por tu amor también y a todos los que nos escuchan, a nuestra bella comunidad que
que a bien nos da también la bendición de poder hablar de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuérdense que los esperamos todos los jueves sentados en un café con Jesús y en repetición todos los domingos también a las 8 de la noche. Así que los esperamos y muchas gracias. No se pierdan el próximo Sentados en un café con Jesús. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós, Marvin. Saludos hasta Guatemala. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.